Los concesionarios RV están lanzando bombas a los compradores, y la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Porque lo que está sucediendo en estos lotes ahora mismo no es normal, es pánico, es presión, y les está costando a los compradores más de lo que creen. Filas de plataformas intactas, precios de etiqueta que cambian de la noche a la mañana, gerentes que presionan para que se vendan ofertas que vencen en una hora. Pero esto es lo que nunca mencionan. Cada una de estas maniobras está diseñada para trasladar el riesgo hacia ti, mientras ellos se apresuran a ocultar el desastre entre bastidores, tarifas ocultas, falsa escasez, trampas contractuales ocultas en la letra pequeña. Y una vez que firmas, tú eres quien paga el precio. Así que, antes de siquiera poner un pie en un terreno, necesitas ver estas 4 sorpresas por ti mismo. Empecemos por la primera: la implosión del mercado que los comerciantes intentaron ocultar. Los concesionarios lanzan sorpresas a los compradores en cuanto entran al concesionario, y el primer impacto viene de lo que se ve sin decir palabra. Filas de unidades RV intactas se encuentran una al lado de la otra, muchas aún envueltas en plástico de embalaje porque llevan meses atascadas. Cuando el inventario se acumula tanto, los concesionarios entran en pánico en silencio. Los intereses de los planos de planta drenan el dinero a diario, y una vez que ese costo supera el margen, comienzan a reducir los precios rápidamente. Lo que parece un descuento generoso suele ser una maniobra de supervivencia. Cuanto mayor sea la cantidad de plataformas sin vender, más desesperados se vuelven los recortes. Las etiquetas rojas aparecen de la noche a la mañana. Las cifras de parabrisas cambian de una semana a otra. Algunos gerentes autorizan las entregas antes del horario de apertura, porque no pueden permitirse otro fin de semana de gastos de mantenimiento. Esta es la verdadera señal del mercado. No es publicidad exagerada ni publicidad, sino la fuga silenciosa tras el lote. Cuando comprendes esa presión, puedes detectar cuando un precio está a punto de caer. Si varios modelos idénticos se encuentran en una fila, el concesionario está perdiendo dinero. Si las calcomanías han cambiado 2 veces en una semana, se están preparando para otro golpe. Y cuando empiezan a guiarte hacia la oficina, ahí es donde te espera la siguiente bomba. En el momento en que te sientas, los números que viste afuera comienzan a cambiar. La nueva tormenta de comisiones que afecta a los compradores al momento de firmar. La segunda bomba te golpea en el momento en que te sientas, porque el precio del lote nunca es el precio de la oficina. Los comerciantes acumulan el dinero real en capas que solo aparecen cuando la conversación cambia de tema. La primera jugada es el cargo inflado por documentación, una tarifa que antes era baja, pero que ahora aumenta a cifras que no tienen relación con el proceso real. Luego viene la línea de destino, presentada como fija incluso cuando la RV llegó meses antes. Siguen los gastos de preparación, que se presentan como esenciales a pesar de que la unidad no se ha tocado desde su descarga. A continuación, aparecen los paquetes de accesorios, que se presentan como necesarios para la propiedad, incluso cuando aportan poco. Cada línea parece inofensiva, pero juntas pueden sumar miles a una operación que a simple vista parecía sencilla. Los comerciantes se basan en el ritmo del momento para ocultar estos aumentos. Deslizan la hoja sobre la mesa, señalan un total y cambian de tema antes de que lea el desglose. Si se detiene, las matemáticas se aclaran. Observe la rapidez con la que cambian las cifras cuando solicita eliminaciones. La presión en esa oficina es deliberada, con el objetivo de llevarte más allá de tus límites. Y esa presión se agudiza aún más con un modelo específico que los concesionarios usan constantemente, y ese modelo se convierte en la siguiente y más agresiva herramienta de apalancamiento. Si esto confirma lo que observas localmente, dale me gusta al video. Suscríbete para recibir las próximas alertas de precios y comparte tu experiencia a continuación. Tus comentarios ayudan a revelar patrones que los comerciantes esperan mantener en secreto y refuerzan la información de la que todos dependemos. La bomba Airstream X Pottery Barn 28 RB. La tercera bomba es el arma en la que más confían los comerciantes, el Airstream X Pottery Barn 28 RB. Presentan este modelo como raro, exclusivo e imposible de rebajar, pero la realidad es muy distinta. Los comerciantes usan su nombre para generar urgencia incluso antes de ver las cifras. Hablan de una pareja que lo vio ayer, insinuando que alguien más está listo para firmar. Esa narrativa crea presión mucho antes de que comience la negociación. Los precios de este modelo van mucho más allá del precio de venta. Algunas tiendas añaden miles de dólares por los paquetes ya incluidos. Otras afirman que la oferta es limitada, a pesar de que hay varias unidades idénticas en el mismo asfalto. Cuando un modelo genera tanta publicidad, los compradores dudan en cuestionar la información. Esa vacilación es con la que cuentan los distribuidores. Si comparas los listados de diferentes regiones, encontrarás descuentos discretos que nunca llegan a la sala de exposición. Unidades que estaban en buen estado hace meses ahora muestran claras caídas en línea. La supuesta escasez es más una táctica de ventas que una realidad,
y una vez que la descubres, la ventaja cambia al instante. Este modelo expone cómo la percepción se convierte en una trampa financiera. Y cuando la presión alcanza su punto máximo, la bomba final y más peligrosa aparece en el papeleo posterior. La última bomba se esconde donde la mayoría de los compradores nunca miran con atención: el contrato, la trampa contractual que ahora utilizan los distribuidores para trasladar todo el riesgo. La cuarta sorpresa es la que la mayoría de los compradores nunca ven venir, porque se esconde en la última pila de papeles. Los concesionarios diseñan esta etapa para que parezca rutinaria, pero los documentos transfieren el riesgo de forma silenciosa y completa. Las promesas hechas en el lote suelen desaparecer en el momento en que aparecen los formularios. Los artículos, que deberían estar incluidos en un comprobante de deuda, desaparecen sin explicación, dejándote sin constancia si falta algo en la entrega. Las cláusulas de arbitraje se encuentran en el texto, y firmarlas limita tus opciones si surge un problema más adelante. Los depósitos no reembolsables ahora aparecen con frecuencia, lo que te ata al contrato, incluso si la unidad cambia antes de la recogida. Estas cláusulas transfieren la responsabilidad del concesionario al comprador y, a menos que reduzcas el ritmo, se aplican sin demora. Solicite copias impresas y compare cada línea cuidadosamente. Exija que cada promesa verbal esté escrita con claridad. Si un concesionario se resiste, esa reacción le dirá todo sobre el trato. El objetivo no es apresurarse, sino protegerse de costos que nunca deberían recaer sobre sus hombros. Al comprender cómo funcionan estas cláusulas, el patrón se hace evidente. Y ese patrón sienta las bases para lo que revela la historia del mercado a continuación. Lo que ocurre fuera de la sala de exposición es aún más grande y mucho más costoso. La lógica de sobreconstrucción que desencadenó el colapso. Las fábricas de la industria RB se expandieron a un ritmo que solo tuvo sentido durante el breve repunte posterior a la pandemia. Los gerentes de producción se comprometieron a mantener niveles de producción plurianuales debido al fuerte aumento de los pedidos durante los 2 primeros años. Las empresas añadieron turnos, firmaron contratos a largo plazo con proveedores y abrieron nuevos almacenes, suponiendo que la demanda se mantendría. Cuando se reanudó el transporte y se normalizaron los patrones de compra, esas expectativas se desmoronaron. Las plantas continuaron impulsando unidades porque los acuerdos exigían una producción constante. Este exceso de oferta generó un lastre financiero que se extendió a las líneas de producción. Cada RV completada tenía su propio costo de mantenimiento y cada mes adicional de almacenamiento añadía un nuevo gasto. Reducir la producción suponía el riesgo de incumplir los compromisos con proveedores y empleados, por lo que las líneas se mantuvieron activas incluso cuando las señales del mercado se tornaron negativas. El inventario finalmente aumentó mucho más allá de lo que los concesionarios podían aceptar. Con más plataformas saliendo de las fábricas que entrando en las entradas, la depreciación comenzó incluso antes de completar el primer kilómetro. El exceso de oferta no solo baja los precios, sino que acelera la pérdida de valor rápida y constante. Este patrón generó una presión inevitable en las operaciones de fabricación. A medida que las fábricas se esforzaban más por gestionar el desequilibrio, la siguiente debilidad apareció dentro de la propia fuerza laboral: el colapso de la fuerza laboral que nadie planeó. Dentro de las plantas, la presión por mantener una alta producción expuso las debilidades que se habían estado gestando silenciosamente durante años. La rotación de personal aumentó a medida que los empleados con experiencia se marchaban para trabajar con horarios más estables, lo que obligaba a los nuevos empleados a asumir trabajos complejos con una capacitación más breve. Las horas extras se convirtieron en rutina, el cansancio se instaló y los controles de calidad se retrasaron. Los supervisores se enfrentaron a la tarea de cumplir con las cuotas, mientras gestionaban equipos que exigían más de lo que podían. Los horarios ajustados obligaban a los trabajadores a gestionar tareas que normalmente se asignaban a varios puestos. El tendido eléctrico, el enmarcado y el acabado a menudo se solapaban, y los empleados cambiaban de puesto sin la experiencia necesaria para obtener resultados consistentes. Los pequeños errores se multiplicaban cuando los equipos trabajaban a toda prisa, y cada paso omitido se trasladaba a etapas posteriores del montaje. La falta de habilidades se amplió cuando las plantas tuvieron dificultades para cubrir puestos. Los trabajadores temporales cubrieron la escasez, pero la rápida incorporación dejó poco tiempo para aprender procedimientos detallados. La presión por mantener la producción eclipsó la necesidad de perfeccionar la artesanía. Y las consecuencias se manifestaron en inconsistencias estructurales que surgieron meses después. El costo recae finalmente sobre el propietario, quien hereda las consecuencias de un trabajo apresurado. Cuando la mano de obra falla al principio, las reparaciones se vuelven frecuentes y costosas durante toda la vida útil. La escasez de materiales pronto añadió otra capa de inestabilidad a las líneas de producción: la crisis de sustitución material. A medida que las cadenas de suministro se restringían, las fábricas se enfrentaban a la escasez de componentes esenciales. Los envíos de aluminio llegaban con retraso, el suministro de espuma fluctuaba
y las piezas eléctricas se volvían más difíciles de conseguir. Para mantener las líneas de producción en marcha, las plantas recurrían a materiales sustitutos que satisfacían la disponibilidad en lugar de cumplir con el diseño original. Estas sustituciones a menudo modificaban el peso, la flexibilidad o la durabilidad de las estructuras clave sin que el propietario final se percatara de ello. En algunos modelos, los componentes del armazón se sustituyeron por metales más pesados por compuestos más ligeros. Los materiales del suelo variaban entre lotes, lo que provocaba patrones de desgaste desiguales. Los arneses de cableado, procedentes de proveedores alternativos, utilizaban grados de aislamiento que dificultaban la fiabilidad a largo plazo. Cada ajuste parecía insignificante por separado, pero en conjunto creaban un mosaico de calidad de construcción inconsistente en las distintas series de producción. Los proveedores tuvieron dificultades para mantener los estándares a medida que aumentaba la demanda de alternativas. Los fabricantes buscaban preservar el volumen de producción, pero el coste de estas opciones se hizo evidente meses después, cuando los propietarios experimentaron fallos tempranos. Lo que parecía idéntico en el lote no siempre reflejaba la misma construcción interna. Estos cambios de material afectan en última instancia la durabilidad y el costo de propiedad. Cuando se reemplazan las especificaciones originales con componentes más económicos, los intervalos de mantenimiento se acortan y el valor a largo plazo disminuye más rápidamente. Estas inconsistencias se hicieron visibles en un modelo de colaboración de alto perfil, el archivo de fábrica 28RB de Airstream X Pottery Barn. En los registros de ensamblaje del Airstream X Pottery Barn 28RB aparecieron patrones inusuales a lo largo de los ciclos de construcción. Algunas unidades presentaban variaciones en el equipamiento interior, mientras que otras utilizaban piezas de lotes de proveedores, que no coincidían con las especificaciones originales. Estas diferencias no eran cambios estéticos, sino ajustes realizados cuando los materiales necesarios no estaban disponibles. Como resultado, dos vehículos con el mismo nombre de modelo podían contener piezas de diferentes orígenes. Los registros de montaje revelaron inconsistencias en el orden de instalación de los gabinetes, el cableado y las molduras. En algunas ejecuciones, los equipos instalaron las paredes interiores antes de instalar los componentes eléctricos, lo que obligó a los equipos a reabrir las secciones posteriormente. Los cambios en las fórmulas de los adhesivos provocaron tiempos de curado variables, lo que afectó la alineación alrededor de los accesorios. Las notas de inspección mostraron que las inspecciones finales variaban según la dotación de personal. Con plazos ajustados, los inspectores se centraban en las superficies visibles en lugar de en la profundidad estructural. La combinación de materiales modificados y secuencias modificadas introdujo variabilidad en el lote de producción. Estas irregularidades afectan el valor de reventa, porque los compradores confían en una calidad de construcción predecible y en la consistencia del modelo. Cuando una unidad presenta características de ensamblaje desiguales, la confianza se erosiona y las valoraciones subsiguientes. A partir de aquí, la historia se centra en los rastros de dinero que se formaron una vez que la tensión fabril se extendió al mundo financiero. La congelación de préstamos que detuvo las aprobaciones de la noche a la mañana. La congelación comenzó cuando los prestamistas actualizaron sus modelos de riesgo y observaron que el valor de las garantías caía más rápido de lo previsto. Las aprobaciones que antes se tramitaban en una sola tarde se ralentizaron a medida que las instituciones añadían nuevos pasos de verificación. Los límites de la relación préstamo-valor se endurecieron, lo que obligó a los solicitantes a realizar pagos iniciales mayores, incluso cuando el precio RB indicado parecía reducido. Con condiciones más estrictas y plazos más cortos, los pagos mensuales aumentaron a pesar de la caída en el número de minoristas. Tras bambalinas, los prestamistas revisaron las tablas de depreciación y detectaron un patrón que indicaba riesgo en todos los financiamientos de RB. Los valores que antes disminuían gradualmente, ahora se desplomaban drásticamente durante el primer año. Esta tendencia obligó a los equipos de crédito a reescribir sus requisitos. Las puntuaciones crediticias mínimas aumentaron, los ratios de endeudamiento se redujeron y los requisitos de estabilidad laboral se ampliaron. Los solicitantes que calificaron la temporada pasada comenzaron a recibir aprobaciones o denegaciones condicionales tras las verificaciones de valoración. La presión aumentó cuando los prestamistas compararon los resultados recientes de reventa con las estimaciones contables y detectaron brechas. Este descubrimiento sugirió que los saldos podrían superar el valor de mercado al inicio del préstamo. Para limitar la exposición, las instituciones exigieron comprobantes de reservas y confirmación de la cobertura del seguro, antes de liquidar los contratos. Cada medida de protección añadía un coste a la parte del comprador. El siguiente shock apareció cuando las brechas de valoración empujaron a las unidades hacia los canales mayoristas. Si desea recibir la próxima ronda de actualizaciones verificadas antes de que el mercado vuelva a cambiar, suscríbase ahora.
Las fluctuaciones de precios, las respuestas de las fábricas y las acciones de supervisión que se avecinan afectarán a quienes monitorean los valores RB. Y mantenerse a la vanguardia es la única ventaja real que queda. El gran vertedero de subastas que los distribuidores no quieren que veas. La transición hacia los canales mayoristas comenzó cuando las fábricas y los prestamistas se dieron cuenta de que la demanda minorista no podía absorber el volumen que salía de las líneas de producción. En lugar de enviar los RBs terminados a los concesionarios, los transportistas redirigieron los envíos a subastas regionales, donde las unidades podían venderse rápidamente. Estas subastas ofrecían liquidez inmediata, lo que permitía a las instituciones recuperar parte de los saldos pendientes antes de que la depreciación se acentuara. En las subastas se presentaron RBs de reciente fabricación junto con vehículos usados y recuperados, creando una mezcla que sorprendió a muchos observadores. Los precios a menudo estaban muy por debajo de las expectativas de los minoristas, ya que los compradores en estos eventos basaban sus ofertas estrictamente en el valor de mercado actual, en lugar del precio sugerido. La diferencia entre los resultados de las subastas y los listados de los minoristas puso de manifiesto la gran diferencia entre las cifras oficiales y la demanda real. Para los consumidores, estas subastas ofrecían una ventana al mercado real. Las plataformas en línea mostraban resultados de ventas verificados, incluyendo el año del modelo, el kilometraje y el precio de remate. Al rastrear esta información, los compradores podían determinar si la cifra de un concesionario se ajustaba al movimiento real o a expectativas infladas. Los datos de las subastas revelaban patrones que los anuncios minoristas ocultaban, como caídas repentinas en el valor de segmentos específicos. Estos resultados generalizados presionaron todos los sectores del sistema financiero. Esa presión pronto llegó al sector de seguros, alterando significativamente los costos de propiedad. La reversión del seguro cambia los costos de propiedad. Los cambios en las aseguradoras surgieron cuando las aseguradoras reevaluaron los perfiles de riesgo de las RBs modernas. Los analistas revisaron el historial de reclamaciones y detectaron un aumento en los costos de reparación debido a los sistemas eléctricos y los materiales ligeros. A medida que aumentaban los gastos, las aseguradoras redujeron los límites de cobertura y ajustaron las primas al alza. Las pólizas que antes cubrían una amplia gama de componentes ahora excluían ciertos artículos a menos que los propietarios contrataran protección complementaria. Estos cambios incrementaron los costos anuales, incluso para las plataformas con buen mantenimiento. Otro punto de inflexión llegó cuando las aseguradoras notaron un aumento en los totales de reclamaciones por colisión y daños relacionados con el clima. La construcción ligera mejoró la eficiencia, pero redujo la capacidad de algunas estructuras para resistir impactos. La disponibilidad de repuestos variaba, lo que provocó retrasos que inflaron los costos de alquiler y mano de obra. En respuesta, las aseguradoras aumentaron los deducibles y ajustaron las fórmulas de pago para reflejar la dificultad de la reparación. Ciertos segmentos experimentaron aumentos más pronunciados. Los remolcables más grandes y las ediciones especiales sufrieron más rechazos, debido a que los patrones de fabricación inconsistentes complicaban las evaluaciones. Cuando los peritos se enfrentaban a documentación poco clara o a la irregularidad en la obtención de componentes. Las reclamaciones tardaban más y en ocasiones terminaban con liquidaciones reducidas. Los propietarios que carecían de registros de mantenimiento detallados se enfrentaron a dificultades durante la revisión. Estos cambios en los seguros afectaron los costos de propiedad. Los picos de primas y las condiciones más restrictivas hicieron que la elaboración de presupuestos fuera menos predecible. La inestabilidad financiera se extendió a las economías locales, estrechamente vinculadas a la producción y las ventas de RB. Esta presión aumentó. El dominó del crédito golpea las economías republicanas de V-Town. La cadena de suministro de crédito comenzó cuando el aumento de las tasas de interés de recompra indicó que muchos propietarios ya no podían cumplir con las condiciones de los préstamos existentes. A medida que aumentaban los impagos, las instituciones financieras restringieron las líneas de crédito locales, lo que redujo la capacidad de los prestamistas comunitarios para respaldar nuevas compras de RV. Estas restricciones afectaron a las ciudades construidas en torno a las redes manufactureras y de servicios, donde los ingresos dependían de ciclos de producción estables. Cuando el acceso al crédito se redujo, las empresas del sector manufacturero sufrieron el impacto. Los concesionarios locales redujeron su personal ante la desaceleración de las ventas. Los centros de servicio acortaron su horario de atención y los proveedores reportaron menos pedidos de componentes como asientos, gabinetes y herrajes. La contracción se extendió rápidamente porque cada sector dependía de la estabilidad de los demás. Sin un flujo constante, los tiempos de espera para reparaciones aumentaron, ya que menos técnicos gestionaban mayores cargas de trabajo. La escasez de piezas aumentó los retrasos, elevando los costos de propiedad.
Las comunidades que dependen del empleo de RV experimentaron una disminución en la recaudación fiscal. La reducción de ingresos afectó los servicios públicos, lo que generó dificultades para las familias que dependen de salarios estables. Los precios de reventa también fluctuaron, ya que los compradores dudaron en adquirir unidades vinculadas a regiones con incertidumbre económica. Cuando la demanda local se debilita, la confianza del mercado en general también se ve afectada. Esta reacción en cadena mostró cómo la presión financiera viaja más allá de los prestamistas y las aseguradoras. El efecto dominó se hace más claro cuando el foco se desplaza de las mesas de préstamos a las comunidades construidas alrededor de esta industria. La ofensiva federal ahora apunta al sector RV. La supervisión federal se intensificó cuando los reguladores detectaron inconsistencias en la forma en que los fabricantes y distribuidores reportaban los datos de seguridad. Las agencias iniciaron inspecciones, sin previo aviso, centradas en las deficiencias que habían pasado desapercibidas en revisiones anteriores. Los investigadores analizaron a fondo los registros de identificación vehicular, NVI, comparando los registros de producción con las unidades presentes en los lotes y en los almacenes. Cuando surgieron discrepancias, las autoridades ordenaron verificaciones aleatorias directas para determinar si los modelos específicos de RV se habían documentado correctamente o si no se habían presentado las presentaciones requeridas. A medida que se acumulaban los hallazgos, los reguladores emitieron directivas que exigían a los fabricantes proporcionar pruebas adicionales, incluyendo fotos de inspección con sello de tiempo y archivos de trazabilidad de los componentes. Los distribuidores que recibían unidades marcadas recibieron instrucciones de suspender las ventas hasta que se completara la verificación. En ciertos casos, las autoridades exigieron devoluciones forzadas cuando las discrepancias sugerían posibles problemas de seguridad que requerían una corrección inmediata. Estas medidas buscaban fortalecer la protección del consumidor al garantizar que todos los equipos comercializados cumplieran con los requisitos federales. La supervisión aumentó la transparencia, pero introdujo retrasos temporales. Los compradores experimentaron plazos de entrega más lentos a medida que las plataformas se sometían a una reevaluación. Sin embargo, estas interrupciones cumplían una función de protección al evitar que los clientes finales recibieran pasos omitidos o documentación faltante. El mayor escrutinio también impulsó a las empresas a perfeccionar sus sistemas de informes internos, lo que generó beneficios de seguridad a largo plazo. El siguiente cambio apareció en ciudades que dependían en gran medida de los empleos de la industria RV, el colapso de los pueblos republicanos y sus implicaciones para el sector servicios. Las comunidades construidas en torno a las redes de fabricación y servicios de RV se enfrentaron a una creciente presión a medida que cambiaban las condiciones económicas. Las plantas redujeron sus horarios, los proveedores redujeron sus pedidos y los negocios que antes dependían de ciclos de producción constantes vieron cómo su afluencia de clientes disminuía. Los recortes de empleo se extendieron a soldadores, ebanistas, tapiceros y conductores de transporte. Cada puesto perdido restaba inversión a los comercios locales, dejando a los restaurantes, ferreterías y talleres de reparación con dificultades para mantenerse a flote. Los centros de servicio fueron los primeros en sufrir la presión. La disponibilidad de técnicos disminuyó a medida que los trabajadores experimentados se marchaban a sectores más estables. Con equipos más pequeños, gestionando cargas de trabajo mayores, las tareas sencillas de mantenimiento se convirtieron en esperas de varias semanas. Algunos talleres limitaron sus operaciones a reparaciones esenciales, obligando a los propietarios a desplazarse más lejos para realizar reparaciones especializadas. A medida que la escasez se agudizó, las tarifas laborales aumentaron, reflejando el desequilibrio entre la demanda y la experiencia disponible. Los centros de distribución de piezas también sufrieron interrupciones. El cierre de proveedores provocó desabastecimientos, lo que dificultó el abastecimiento de componentes esenciales. Los plazos de entrega más largos obligaron a los pequeños talleres a retrasar las reparaciones, lo que elevó los costos de propiedad, ya que las plataformas permanecían inutilizables durante la temporada alta. Estos desafíos ilustraron cómo una base industrial debilitada afecta a todos los ámbitos de la red de servicio. Estas presiones aumentaron de forma constante en las regiones afectadas. El siguiente desafío fue identificar cuándo el mercado en general finalmente se estabilizaría. Vigilancia desde abajo. El seguimiento del verdadero punto mínimo del mercado depende de los datos, más que del lenguaje promocional. Los días de inventario en lote ofrecen la primera señal fiable. Cuando los promedios nacionales caen gradualmente hacia los 90 días, la brecha entre la oferta y la demanda comienza a reducirse. Las lecturas elevadas indican un desequilibrio continuo, mientras que una tendencia a la baja constante sugiere que el exceso de existencias finalmente se está liquidando. Los compradores que monitorean estas métricas obtienen una visión temprana de las condiciones cambiantes. El mercado de segunda mano ofrece una señal más clara cuando los valores de los RV de segunda mano se estabilizan y las caídas mensuales se moderan, lo que sugiere que la depreciación se está estabilizando.
Las tendencias de envíos refuerzan el panorama, ya que las fábricas reducen la producción para adaptarse a las normas estacionales, evitando así una acumulación excesiva. Observar ambos indicadores en conjunto ayuda a identificar una estabilidad real y muestra cuándo los compradores pacientes finalmente tienen la ventaja en un mercado cambiante e impredecible. Con las señales de estabilización definidas, el paso final es construir una estrategia de compra protectora. El manual de supervivencia. Navegar en un mercado cambiante requiere un plan claro basado en la verificación, no en suposiciones. Comience por revisar cada número de identificación del vehículo en bases de datos públicas para confirmar el estado de las llamadas a revisión, la precisión del modelo y las notas de producción documentadas. Este paso garantiza que cualquier RV en consideración coincida con los registros oficiales. Dedicar unos minutos a verificar las entradas evita heredar problemas sin resolver o cambios sin documentar. La estrategia de inspección es igualmente importante. Los evaluadores independientes pueden detectar problemas estructurales, patrones de humedad e inconsistencias eléctricas que no se detectan durante breves visitas de inspección. Sus informes brindan ventaja durante la negociación o ayudan a determinar si vale la pena continuar con la compra. Programar inspecciones antes de firmar cualquier documento limita el riesgo financiero y aclara el verdadero estado de la unidad. El uso conjunto de datos, inspecciones y cronometraje le brinda control en un mercado impredecible. Al observar los ciclos estacionales y las tendencias de inventario, evita periodos de alta presión y espera la verdadera estabilización. Estas medidas cuidadosas reducen el riesgo, protegen el valor a largo plazo y hacen que cada decisión sea mucho más clara a medida que las condiciones cambian constantemente. Si algo de esto coincide con lo que ves en tus concesionarios locales, cuéntanoslo en los comentarios. Historias reales de compradores reales ayudan a todos a estar a la vanguardia de lo que está ocurriendo ahora mismo. No olvides darle me gusta al video, suscribirte y activar la campanita para ser el primero en enterarte de las novedades cuando llegue la próxima ronda de cambios en el mercado. Esta industria está cambiando rápidamente y juntos nos aseguramos de que cada comprador esté un paso adelante.